Buen día con todos. Siendo las 11 en punto, vamos a iniciar con este webinar que teníamos planificado para el día de hoy. Vamos a tratar sobre la transformación digital post-COVID-19. Como sabemos, la transformación digital es un hecho. Ecuador Ecuador y el mundo entero, pero sobre todo Ecuador, una transformación digital acelerada desde marzo. E indudablemente durante y después de la pandemia el gran aliado va a ser la tecnología. Entonces, en este contexto, algunas herramientas de telecomunicación y videoconferencia han crecido exponencialmente, entre ellas Cisco. Entonces es importante abordar esta pregunta: ¿cómo aprovechar las fortalezas de esta plataforma para temas de teletrabajo y hospitalarios? Para esto doy la bienvenida a dos ponentes muy importantes. El primero es Juan Pablo Monghini, gerente de Enterprise de Cisco para la región Latinoamérica. Como líder de ventas para el área de Enterprise Networks, Juan Pablo encabeza el equipo a cargo de la estrategia de comercialización de soluciones y arquitectura de redes empresariales en América Latina. Este portafolio incluye switching, enterprise routing, redes inalámbricas, SD-WAN, desarrollando el mercado de tecnologías de la información y comunicaciones, TICs, en países de Latinoamérica y en diversas áreas, tales como gobierno y sector público, servicios financieros, empresas de energía y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Nuestro segundo invitado el día de hoy es Francisco Valareso, CEO de NetLife. Francisco se graduó de Electrónica y Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Nacional e ingresó inmediatamente a trabajar en el IETEL, entidad que desplegó las redes telefónicas de Ecuador entre 1972 y 1992. Además, cuenta con un Master of Business Administration por la IDE Business School y es PhD en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Benito Juárez. El Banco Popular fue su primera experiencia como la empresa privada en 1990. Francisco se mantuvo en la banca por 5 años, más proveyendo tecnología. Desde 1996 es el actual CEO de NetLife, y asumió varios cargos gerenciales. Bueno, para contarles bienvenidos, Francisco y Juan, y para comentarles a todos un poco cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Todos los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencias. Todos los asistentes podrán escribir sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas o en la sección de chat que les aparece en la columna de la derecha. Y el chat estará habilitado todo el tiempo para que puedan poner sus preguntas. Sin embargo, al final del webinar, primero vamos a tener la ponencia de Juan, después la ponencia de Francisco, y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde abordaremos las preguntas que igual las pueden hacer en tiempo real si desean. También quería agradecer, este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Bueno, bienvenidos Juan Pablo, bienvenido Francisco. Vamos adelante con la ponencia de Juan Pablo. Bueno, Cristina, antes que nada, muchas gracias por la introducción. Déjenme compartir la presentación aquí para comenzar. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Primero, un gran saludo para la audiencia. Agradecerles que estén participando de este webinar y, bueno, desearles que se encuentren muy bien y que se cuiden mucho durante estos tiempos. También agradecer tanto a ECOS como a Incomex del Ecuador por este espacio y organizar el webinar. Y como bien comentaba Cristina, nos encontramos en tiempos extraordinarios donde muchos de los procesos de transformación que se venían dando se están acelerando, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos entrando a la década con un fuerte proceso de transformación de las organizaciones, dadas ciertas disrupciones que se estaban dando por las innovaciones tecnológicas. Es más, lo estábamos estudiando y a nivel global, una de las conclusiones que sacamos de las encuestas que hacemos en nuestro Centro de Transformación Digital es que en los próximos 3 años, entre 3 y 4 líderes de mercado, ¿no?, de los top 10 líderes de mercado, iban a perder su posición
de liderazgo gracias a la transformación digital, gracias a las disrupciones que se estaban dando en el mercado, ¿no? El 88% de los ejecutivos estaba estimando un impacto mayor de la transformación digital. Pero así de alto era este número, solamente el 34% de las organizaciones se encontraban respondiendo activamente ante esto. Y cuando decimos responder activamente, quiere decir que los temas de innovación, de transformación digital, se encontraban a nivel del directorio, al nivel ejecutivo de la organización. Esto sucedía en todas las compañías. Claramente había industrias que se encontraban mucho más afectadas, ¿no? Como la industria de entretenimiento, la de medios, mismo la de servicios tecnológicos y la de productos tecnológicos como la que represento yo, pero también en este torbellino que se venía llevando, en este torbellino de disrupciones, ¿no? Que nosotros lo llamamos el vórtex, el vórtice, que se venía llevando puesta industrias, ¿no? Esto también sucedía en servicios financieros, en educación, mismo en energía, en mayor o menor grado el impacto claramente de las disrupciones tecnológicas iban obligando a las empresas que buscaran cómo transformar sus procesos, cómo transformar sus modelos de negocios. Todo esto que les estoy nombrando era previo a la pandemia. Y entonces, en estos últimos meses, viene una nueva contingencia que realmente nos pone, diría, patas para arriba y nos obliga a repensar nuestros procesos, nuestros modelos de negocios, ¿no? ¿Por qué? Y acá ven una serie de palabras que seguramente han sido parte de sus conversaciones en estos últimos meses, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones han tenido que responder a la pandemia principalmente en los siguientes puntos, ¿no? En cómo, primero, mantener esa continuidad operativa. ¿Y qué significa mantener la continuidad operativa? ¿Cómo tengo a mis empleados colaborando? ¿Cómo atiendo a mis clientes? Mucho de eso tuvo que ver en cómo digitalizo esas interacciones con mis clientes debido a que no lo podía hacer de manera, presencial o física como se hacía anteriormente. ¿Cómo preservo la caja? Es crítico en estos momentos en donde hay una contracción de mercado. Si uno habla con los ejecutivos de las principales organizaciones, un foco muy fuerte en preservar la caja. Entonces, ante esta situación, ante esta contingencia, que realmente acelera mucho de las disrupciones que ya se venían dando y en el cual estábamos entrando francamente en esta nueva década con una transformación importante, es que nos preguntamos cómo seguimos adelante, qué podemos hacer para realmente embarcarnos hacia lo que muchos llaman esta nueva normalidad y ser exitosos. En ese sentido, en ese camino a la recuperación, lo que nosotros encontramos son 4 grandes áreas, ¿no? 4 grandes etapas en las cuales las organizaciones van recorriendo en la medida en la que nos adentramos en la contingencia, ¿no? Lo primero fue un foco muy, muy grande en cómo responder, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Y mucho tiene que ver en encontrar una forma muy rápida de que nuestros trabajadores colaboren, encontrar una manera muy rápida de atender a nuestros clientes, ¿no? En ese sentido, también una segunda etapa que tiene que ver con reflexionar, para entender cuáles son aquellas nuevas dinámicas de mercado. Hay mucha volatilidad hoy día, mucha volatilidad que tiene que ver con esta nueva realidad en lo que respecta a poder predecir, ¿no? A poder entender qué regulaciones y políticas seguir, a poder entender cuáles son las dinámicas de mercado. Entonces hay un tiempo claramente en la cual uno tiene que realmente ser muy crítico y reflexionar sobre esta nueva realidad. Entendiendo en esa reflexión, en ese trabajo,
digamos, aquellas dinámicas que pueden ser fuertes para cada una de la organización, es el reimaginar esta nueva normalidad. ¿Qué cosas tengo que hacer distinto? ¿Qué nuevos productos tengo que sacar? ¿Qué nuevos procesos y formas de atención tengo que tener? Y aquí es donde la innovación juega un rol fundamental. Mucha de esta recuperación va a venir de la mano de la innovación. Claramente, en lo que tiene que ver tecnología, es muy importante y esta es una de las áreas de expertise que tenemos como Cisco, pero no solamente es la tecnología per se, sino cómo esto se aplica a los procesos y a los modelos de negocios, ¿no? Y por último, una vez que entendemos esa nueva normalidad y qué rol jugar, es cómo aceleramos, ¿no? Cómo aceleramos para realmente tener este rebote, esta recuperación. Muchos le tratan de dar de forma de una letra a esta recuperación, será una U, será una V, será una L, bueno, pero claramente va a haber un espacio de recuperación acá y este es el ciclo que vemos que la mayoría de las organizaciones van a ir llevando adelante, ¿no? En ese sentido, en el principio de la pandemia, desde el punto de vista de Cisco, hemos estado muy cerca de la comunidad de Ecuador, tanto desde nuestros más altos niveles, ¿no? Nuestro CEO se acercó con una carta al presidente Lenín Moreno, ofreciendo nuestras soluciones de Webex, digamos, para las instituciones públicas. Se ha trabajado mucho en ese sentido con distintas organizaciones, ¿no? Y esto tiene como consecuencia que se estén generando aproximadamente 3.000 reuniones en promedio por semana. Claramente hemos lanzado unos programas al principio de la pandemia de trials, de soluciones que tienen que ver con la colaboración y con la seguridad, y más de 100 compañías se han beneficiado en el Ecuador de las mismas. Y también ha estado muy activo lo que es nuestro brazo de responsabilidad social corporativa, lo que es las Networking Academies, que ayudan mediante capacitación, mediante programas, a reducir lo que es la brecha digital en lo que tiene que ver con habilidades digitales, ¿no? Ayudando a entrenar a maestros junto con el Ministerio de Educación, el programa Mi Capacito, con más de 14.000 becas, mismo programas de ciberseguridad, en la cual se benefician más de 5.000 maestros, profesores, y también programas orientados a escuelas técnicas de bachillerato donde se entrenaron más de 800 estudiantes. Entonces, esto es para darles algún ejemplo de cómo durante la pandemia nos acercamos también a la comunidad de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿Qué nuevas dinámicas tenemos que tener en cuenta para reimaginar ese futuro? Y tal vez aquí vamos a traer algunas áreas donde tenemos especial expertise para ayudar a la comunidad de organizaciones, compañías, el sector privado y el sector público dentro de Ecuador, ¿no? Y el primer punto tiene que ver con una gran transformación que tuvo que ver con el trabajo remoto. Y van a ver que va a haber una pregunta dentro de la plataforma, una encuesta que si les agradecería la puedan responder y estaremos viendo los resultados al final de la presentación, ¿no? Pero básicamente, cuando hablamos del trabajo remoto, la mayoría de las organizaciones tuvo que salir de la noche a la mañana a dar una respuesta o una continuidad del trabajo a gran parte de sus empleados, cosa que para la mayoría no estaba preparado. Había organizaciones que ya tenían políticas de teletrabajo, tenían esquemas mixtos, pero claramente esto trajo un nivel de escala, y para algunas empresas ha sido algo totalmente nuevo, que no se había planeado y no se tenía tampoco precedentes, ¿no? Entonces, muchas organizaciones salieron con sus empleados a teletrabajar como ven aquí al señor en la foto, ¿no? Démosle una conexión, que al menos tenga la computadora, y el teletrabajo era eso, era al menos que pueda acceder a las aplicaciones y pueda hacer algún tipo de interacción
durante la pandemia desde su casa para poder continuar con gran parte de las tareas. Claramente lo que estamos viendo, hablando con los distintos clientes alrededor del mundo y específicamente también con muchos en Latinoamérica, es que el teletrabajo es una práctica que llegó para quedarse. Ya sea porque hay países, como por ejemplo el día de ayer se legisló aquí en Argentina la ley de teletrabajo en la Cámara de Diputados, solo para dar un ejemplo, pero esto está sucediendo en cada uno de los países, hay una gran discusión sobre cómo continúa el teletrabajo y cómo se expande como práctica, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a pensar en cómo nos movemos de esta situación en la cual trabajo desde el sillón, tengo los perros al lado, ¿no? Muy relajadamente, y pasamos a una profesionalización del teletrabajo, ¿no? Pasamos a realmente un tema que tiene que ver con la experiencia del teletrabajador. Mucho se habla de cómo uno retiene talentos, ¿no? Y uno cuando quiere retener talentos habla de cuál es esa experiencia de empleado para que la organización retenga el talento. Lo mismo vamos a tener que pensar en lo que sucede con el teletrabajador. Cómo trabajamos en esa experiencia del teletrabajador para que realmente pueda ser efectivo cuando colabora. Y desde el punto de vista tecnológico esto tiene una mirada holística, ¿no? que va desde cómo se conecta el teletrabajador. Es decir, yo tengo aquí a mis hijas mirando Netflix, no quiero que eso haga que mi experiencia de conexión sea mala. Porque si no, si mi experiencia de conexión no es mala, yo no puedo realmente hacer mis tareas, ¿no? Entonces, hay herramientas, soluciones en las cuales uno se trae la red de la oficina a la casa. Se trae ese ambiente de la oficina a la casa con el mismo nivel de seguridad, mismo haciéndolo muy fácil de conectar. Si uno desde la oficina se conectaba a una red inalámbrica, trae esa misma red inalámbrica, no tiene que hacer nada de la computadora, ¿no? Se conecta, se puede administrar, se puede monitorear. Bueno, todo eso se puede hacer trayendo equipamiento de red a la casa. Así como uno en el teletrabajo piensa, pucha, tengo que tener una silla que tal vez sea ergonómica, que sea cómoda para poder trabajar largas horas, cómo se adecúa el espacio, la luz, también cómo se adecúa la conectividad para poder lograr esto. Ese es el primer gran punto. El segundo gran punto tiene que ver con la seguridad. Una de las cosas que uno está viendo es un incremento de las amenazas de seguridad a medida que los trabajadores salieron de las oficinas y empezaron a trabajar desde la casa. Hay mayor grado de vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces esto está siendo aprovechado. Y ahí es donde tener una estrategia holística para asegurar al teletrabajador se vuelve muy importante. Si uno ve, el 81% de las brechas están relacionadas con lo que son las credenciales de acceso, el robo de contraseñas y credenciales para poder acceder a las plataformas, ¿no? Y cuando, en encuestas que estamos haciendo con especialistas de seguridad en nuestros clientes, con los que son los líderes que manejan estas tecnologías de seguridad, el mayor desafío se encuentra en cómo aseguramos los móviles, los dispositivos móviles de los empleados, ¿no? Y en ese sentido hay muchas técnicas de seguridad para poder ayudar en esto, que tiene que ver desde soluciones que nos permiten hacer lo que es la autenticación de multifactor, es decir, que no solamente uno con el usuario y la contraseña ingrese, sino que tenga algún otro factor de autenticación, como por ejemplo una aplicación en el celular en la cual se asegure que sea esa persona la que está tratando de ingresar. Pero también en cómo protejo a ese teletrabajador que se tiene que conectar a la nube, ¿no? Que va a tener un dispositivo, una laptop, una notebook en su casa y necesito poder protegerla de manera remota. Entonces hay una serie de técnicas que tiene que ver con una visión holística de la seguridad que es crítica. ¿Crítica por qué?
porque ahora el trabajador que se encuentra remoto es el que va a estar intercambiando la información, los datos, que es un capital indispensable para las compañías hoy día, ¿no? Entonces, el proteger los datos, cuando uno tiene una estrategia de teletrabajo, es esa segunda gran área que se tiene que fijar. Y el tercer punto, cuando uno habla de trabajo remoto, es cómo colaboran los empleados, ¿no? Porque esa necesidad de colaborar sigue estando. Esa necesidad de lo que llamamos la co-creación, lo que llamamos el poder presentar, cosas como la que estamos haciendo ahora. El poder utilizar distintos dispositivos, ¿no? Hoy necesitamos esa flexibilidad también que me permita entrar desde mi oficina en la casa, pero posiblemente también necesite poder hacerlo de un móvil. ¿Cómo poder mantener ese flujo de colaboración que antes era tan fácil cuando estaba en ese mundo físico, en el mundo virtual, poder al menos mantener la productividad y más que nada los resultados de ese trabajo de colaboración? Y es donde aquí las herramientas de tecnología se vuelven indispensables. Herramientas que puedan tener simplicidad, ¿no? Herramientas que integren el video dentro de toda la comunicación. La verdad que la comunicación no verbal es un elemento fundamental para todos estos procesos y es por eso que el video es importante. Y a la vez es cómo logramos, como organizaciones, que realmente los distintos trabajadores, no importa, digamos, su nivel de experiencia, puedan adoptar esas herramientas, porque si bien antes era opcional, hoy realmente es la base para poder continuar la operación de una compañía, ¿no? Entonces, la colaboración aquí es un elemento crítico. Cuando hablamos de teletrabajo, entonces, el poder, desde un punto de vista tecnológico, el tener esa mirada holística en el cual nos preocupamos de que se conecten bien los teletrabajadores, de que sus datos se encuentren asegurados y de que tengan las herramientas correctas para la colaboración, esas para nosotros son las grandes claves en lo que tiene que ver con las infraestructuras tecnológicas para llevar esto adelante. Un segundo punto tiene que ver con el retorno al negocio, el retorno a la oficina, el retorno al espacio físico. Y ahí vamos a ver, también va a haber una segunda pregunta que van a encontrar alrededor de este punto, que también compartiremos al final los resultados. Pero cuando pensamos en el retorno a la oficina, hay varios desafíos a los cuales se encuentran o se enfrentan las organizaciones. Y uno de los más importantes tiene que ver con el distanciamiento social. Porque cada uno de los países, cada una de las ciudades va a tener sus regulaciones alrededor del distanciamiento social, sus expectativas, pero claramente va a ser un tema a monitorear, ¿no? Y ahí es donde nosotros desde las redes vemos una gran ayuda para esto, ¿no? Entonces imagínense en una oficina que se encuentra conectada con Wi-Fi, ¿no? Poniéndole una capa de analíticos, uno puede apoyar el distanciamiento social. Un ejemplo, imagínense que usted tiene una oficina con 3 pisos y usted dice, bueno, en el piso 2, por políticas de distanciamiento social, si yo no puedo tener más de 20 personas trabajando. En ese sentido, la red, mediante los analíticos, ¿no? Y mirando quién se encuentra conectado, lo que puede hacer es avisar cuando la persona 21 llega y que a la recepcionista, al personal de seguridad o de recursos humanos le llegue algún mensaje o dispare alguna aplicación como para avisar que se llegó al límite de ocupación debido a temas de distanciamiento social y poder actuar en función de eso. Otro tema importante es el análisis de impacto. Ustedes imagínense que cuando uno empieza a tener visibilidad de qué pasa en las oficinas, puede entender qué impacto tienen las decisiones que uno toma. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes, muchos clientes me están diciendo, mira, no voy a dejar a todos los trabajadores remotos, pero voy a hacer esquemas mixtos. 3 días trabajando desde la casa, 2 días trabajando desde la oficina, ¿no? En ese proceso, imagínense que usted dice, bueno, voy a traer a partir del 15 de julio, voy a traer al equipo de recursos humanos de vuelta a la oficina en un esquema de 3x2.
es muy importante medir qué impacto tiene cada decisión que yo tomo. Es decir, si a mí traerme el equipo de recursos humanos, ¿cuánto me impactó en cantidad de gente en mi oficina, en tiempo de permanencia en mi oficina, ¿no? Y poder entender si ese impacto tiene o cumple con las guías de distanciamiento social. Si yo encuentro, por ejemplo, que el tomar una política de traer a mi departamento de recursos humanos 2 días de cada 3 hace que el tiempo promedio de los empleados en la oficina crezca de 3 horas a 4 y medio, y yo no quiero pasar de las 4 horas por temas de distanciamiento social, claramente el tener esa visibilidad me permite tomar decisiones alrededor de las políticas, ¿no? Entonces, ocupación y también otro tema que se puede hacer son mapas de calor también, ¿no? Entender cuáles son aquellos lugares donde hay mucha concentración, ¿no? Ese tipo de cosas, el empezar a entender qué pasa en mi oficina para poder apoyar al distanciamiento social se vuelve muy importante, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con el retorno a la oficina también, que vale la pena mencionar, es que con lo que es el teletrabajo, vamos a encontrar estos esquemas mixtos, en donde tal vez un grupo se encuentra fuera de la oficina y hay un grupo o parte de las personas que se encuentren dentro de la oficina, ¿no? Vamos a encontrar cada vez más estos esquemas mixtos, ¿no? Y es donde ahí también el pensar en cómo se transforman los espacios de trabajo para poder incluir en reuniones físicas que acceda gente desde reuniones virtuales, también es un tema en el cual estamos trabajando con muchas organizaciones para ayudarlos a reimaginar cómo se transforma el espacio de trabajo. Un espacio de trabajo que incluya video, que incluya mejor conectividad, que permita esa colaboración híbrida entre empleados que se encuentran físicamente y empleados que se encuentran teletrabajando, es la clave para la continuidad operativa, ¿no? Y el último punto tal vez a mencionar es qué sucede cuando uno quiere digitalizar muchos procesos y cuando uno quiere digitalizar lo que es las interacciones con los clientes, ¿no? Hoy día las interacciones con los clientes, mismo nuestro trabajo se basa en aplicaciones. Aplicaciones que se ingresan desde el móvil, desde la laptop, desde la computadora, pero finalmente son aplicaciones. Y ahí es donde hay una gran oportunidad de reimaginar este negocio basado en las aplicaciones. Desde el punto de vista de Cisco, ¿cómo estamos ayudando a esto? Lo primero que estamos viendo es que hay una gran adopción de las tecnologías de nube. Cuando muchas organizaciones tuvieron que salir a digitalizar procesos y hacerlo muy rápidamente, lo que se encontraron fue que la capacidad instalada que tenían, que las infraestructuras que tenían, no necesariamente podían dar abasto con las necesidades de conectividad. Imagínense que en mi caso hasta mi abuela de 90 años está utilizando el home banking, ¿no? Eso hizo que una gran población de gente empezara a utilizar plataformas digitales. Para poder lidiar con esa demanda, mucha elasticidad se buscó en la nube. Era un proceso que ya se venía dando, pero que en esta nueva normalidad se va a acelerar la adopción de nube. Entonces, cuando uno empieza a adoptar nube como compañía, gana mucho en agilidad y en elasticidad, y tiene que empezar a preocuparse de ciertas cosas. Esas cosas tienen que ver con cómo aseguro la experiencia de mi aplicación. Si yo no tengo una buena experiencia entrando a mi home banking, muy difícilmente me sea cómodo seguir, digamos, interactuando de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguro la experiencia? Y nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a medir, hay herramientas para ayudar a medir esa experiencia y cómo esa experiencia, buena o mala, está impactando en el negocio, ¿no? Estas son herramientas de monitoreo que permiten entender qué está sucediendo en las aplicaciones. Lo segundo tiene que ver en cómo se conecta el usuario y los empleados a las aplicaciones. Y esto hace que las redes haya que repensarlas para este nuevo mundo, ¿no? Haya que ser tecnologías de redes que sean ágiles. Muchas de esas están basadas en software, muchas de esas tienen analíticos, seguridad integrada, pero realmente lo que hace cuando nos reimaginamos las aplicaciones es que tengamos que transformar las redes a que puedan realmente
ayudar a que las aplicaciones entreguen la experiencia que uno como negocio requiere, ¿no? Y en ese sentido, uno no puede tener una empresa ágil si no tiene una red y una infraestructura de tecnología ágil. Por eso se vuelve muy importante el poder soportar esta digitalización desde el elemento fundamental, que es la red, que es la que me permite hacer todas las conexiones. El otro punto, cuando uno empieza a moverse a este nuevo mundo de aplicaciones, es el asegurar las aplicaciones. En ese sentido, uno de los temas más interesantes, si ustedes se preguntan cuál es el tiempo medio en detectar una vulnerabilidad, ¿no?, de ciberseguridad en la industria, se encuentra alrededor de 100 días. ¿Y por qué se da esto? Es porque la mayoría de las compañías tienen hasta en promedio 50 proveedores de seguridad. Entonces van tratando de poner parches y tapando los distintos tipos de vectores de seguridad que tienen, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos es una visión mucho más holística de seguridad, y estamos trabajando con nuestros clientes para asegurar a tener una coherencia en las distintas soluciones y arquitecturas que ponen, de manera de reducir esos 100 días que tiene la industria de detección de una amenaza a pocas horas. Ahí es donde realmente se encuentra la diferencia en cómo uno puede responder a las amenazas de ciberseguridad. Y el último punto muy importante es que hoy por la pandemia hubo un movimiento muy grande hacia la nube, ¿no? Pero ese movimiento hacia la nube no necesariamente es eficiente y no necesariamente entrega la experiencia que uno quiere. Uno lo que va aprendiendo es que distintas nubes van dando para distintos tipos de aplicaciones mejores experiencias, mejores costos, porque también el costo de la nube es importante, ¿no? Y lo que estamos experimentando es que nuestros clientes empiezan a vivir en lo que se llama en un mundo multinube, en el cual aprovechan la bondad de cada una de las nubes, ¿no?, para poder correr sus aplicaciones de la manera más eficiente, más costo efectiva y con mejor experiencia posible. Manejar un mundo multinube tiene complejidades de por sí. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es ayudar a esos clientes con plataformas tecnológicas a poder manejar esa complejidad del mundo multinube, ¿no?, que tiene que ver con cómo mover cargas de trabajo, aplicaciones dentro de las distintas nubes, ¿no?, cómo tener analíticos de lo que sucede en las distintas nubes para poder planear ocupación, para poder planear uso. Entonces, hay toda una serie de trabajo que estamos haciendo con los clientes en ayudar a navegar la complejidad de este mundo multinube. En ese sentido, reimaginar las aplicaciones se vuelve crítico. Y tal vez una de las cosas que les quería comentar, llegando ya al final de la presentación, es una reflexión final, ¿no? Uno de los estudios que hicimos hace poco respecto de la transformación digital nos indicaba que de todos los esfuerzos de transformación digital, el 95% no llegaba a cumplir los objetivos que se planteaba en lo que tiene que ver con beneficios económicos o con tiempos de desarrollo. Eso es un número absurdamente alto. Si uno se pone a pensar que el mercado de la transformación digital era más o menos, a nivel global, más o menos el PBI de Australia. Se encontraba en 1.2 trillones de dólares, ¿no?, aproximadamente. Todo ese esfuerzo para que solamente el 5% logre que vaya en tiempo y forma a lograr los objetivos, es una ineficiencia bastante grande. Y cuando uno trata de entender qué es lo que estaba sucediendo, por qué sucedía esto, es porque estos esfuerzos se encontraban muchas veces muy aislados dentro de la compañía, ¿no? Eran esfuerzos que tal vez una compañía armaba la división de innovación y se encontraba aislada del resto de la compañía, ¿no? Y las organizaciones son mucho más que eso. Son organizaciones complejas, donde hay temas de escalas, de funciones y de dinamismo de mercado que hacen que realmente el poder correr unas iniciativas de transformación digital no sigan los patrones y las reglas de lo que es la gestión del cambio típica, ¿no?
Esto lo que le pide a las organizaciones es que realmente piensen de una manera distinta cuando van a enfrentar estos procesos. Y hay dos grandes imperativos que nosotros vemos. Uno que tiene que ver con la agilidad organizacional, y para tener agilidad, la tecnología es un elemento fundamental. Y lo segundo tiene que ver con lograr sinergias, con no hacer que estos procesos de transformación se encuentren encapsulados en TI, en el área de innovación, sino que realmente tengan ese sponsorship ejecutivo y que realmente todas las distintas organizaciones, funciones dentro de la compañía estén empujando hacia este punto en común. Realmente pensamos que estos dos imperativos son los que hacen la diferencia al momento de enfrentar estos procesos de cambio. Entonces, como vimos, estamos en un gran, ya entramos la década en un gran proceso de transformación, ¿no? O sea, muchas organizaciones se encontraban en esta disrupción y lo que encontramos es que la pandemia y esta nueva normalidad nos van a obligar a acelerar muchos de estos procesos. Entonces aquí es donde queremos acompañar a la comunidad que nos está siguiendo, a ayudarlos a poder llevar estos dos imperativos adelante y por último ir hacia ese camino de recuperación que toda organización está buscando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Realmente muy interesante tu intervención, tanto desde el apoyo que está dando Cisco, que ha dado durante la pandemia en los distintos frentes al Ecuador específicamente, como haciendo un resumen de lo que hablaste, del camino a la recuperación que están llevando las organizaciones y obviamente los desafíos que tienen ahora todas las empresas o que tenemos con el teletrabajo y con la nueva realidad que se viene, porque esto se va todavía para largo. Así que bastante interesante, Juan, te agradezco mucho. Y tengo las respuestas a los sondeos que realizaste. Excelente. La primera pregunta era ¿cuáles son los principales desafíos para implementar trabajo remoto durante la pandemia? Tuvimos 118 respuestas de los más de 350 asistentes y el principal desafío, siendo la plataforma tecnológica que no se encontraba lista, respondió el 15,3%. No teníamos listos los procesos internos para realizarlos, también el 15,3%. La cultura de la organización no estaba preparada, 44% de estos 118. Y se implementó sin contratiempos apenas un 25%, que equivale a 30 de los 118 empresas. Muy interesante. Y claramente en estos procesos nosotros lo que vemos que ese trinomio tecnología, procesos y culturas es muy importante y es muy interesante ver cómo la cultura juega un rol fundamental en estos procesos de cambio, ¿no? Así que excelente insight de los distintos asistentes, ¿no? Claro. Sí, de ahí tenemos la segunda pregunta, que era ¿cuáles son los principales desafíos que cree que tendrá para el retorno a la oficina? Aquí tuvimos un total de 131 respuestas. Reforzar el distanciamiento social, el 27,5%. Manejar una fuerza laboral más remota, 14%. Adaptar modelos de negocio a la nueva normalidad, el 58,7%, es decir, 77 de las 131 respuestas. Y otras 0%. Clarísimo, y esto es un reflejo de lo que hoy muchas organizaciones están pensando. Por eso el foco muy grande en ese reimaginar para rebotar, ¿no? Un poco lo que les comentaba al principio. Claramente la tecnología va a apoyar lo que es más importante, que es los procesos de negocios y los modelos de negocios nuevos, ¿no? Entonces, muy interesante también ahí la respuesta y agradezco la participación de cada uno de los oyentes, digamos, que creo que es muy interesante este input.
Sí, definitivamente, y muchas gracias, Juan, realmente muy enriquecedora tu intervención. Ahora a todos los que están conectados pueden poner sus preguntas y respuestas en el espacio de preguntas y respuestas. Vamos ahorita a pasar a la segunda intervención, que es de Francisco Valareso, CEO de NetLife, quien va a compartir con nosotros también. Igual pueden poner sus preguntas y respuestas en el espacio de preguntas y respuestas o en el chat. Y al finalizar la segunda intervención, tendremos este espacio para poder interactuar. Adelante, bienvenido, Francisco. Gracias, un cordial saludo a todos. Pues vamos a compartir desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la conectividad, a ver cómo esto funciona. Déjenme compartir mi pantalla. Vamos a hablar sobre esta influencia de la adopción de tecnología y muy en particular sobre lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano una vez declarado el estado de emergencia. Comencemos mirando esta frase. Hoy la humanidad depende de la tecnología para vivir. Esto significa que siendo transversal y en nuestra Constitución consagrando un derecho universal de acceso a las tecnologías, te genera un desarrollo social o te genera las brechas sociales pertinentes. En la región y en realidad en el mundo, todavía este gran conglomerado no está todavía conectado universalmente. Es decir, que todos aquellos seres de este planeta puedan tener acceso a la tecnología. Esto es una realidad para aquellos que teniendo tecnología han podido seguir trabajando y educándose primordialmente en esta fase de la pandemia. ¿Qué pasó a partir del 16 de marzo? Y miremos los detalles. La capacidad de crecimiento para el acceso al Internet en la parte internacional tuvo un crecimiento de un 30%, podemos analizar a través de esta primera gráfica del lado izquierdo. En el tiempo, esto fue desarrollándose, tratando de mantener en los últimos 2 meses, mayo y junio. Pero efectivamente hubo una explosión, producto de requerimientos de servicios, especialmente y curiosamente en plataformas para juegos en línea. O sea, uno accede al Internet en la parte internacional para aquellos contenidos que no residen en la red ecuatoriana. Aproximadamente, depende del proveedor, el 70% del acceso al Internet de cualquier ciudadano de este país se queda en la red ecuatoriana a través de servidores que tienen albergue contenido externo. Podemos citar a uno relevante por la generación de tráfico, como es Netflix, y la figura que les presento en el lado derecho. También podemos ver cómo este crecimiento se ha dado en una manera sostenida. En esta fase, el 35% del tráfico de Netflix se ha incrementado. Cabe señalar que estas figuras que estamos viendo representan promedios en un periodo de tiempo. En los picos, en los momentos donde más eventos han habido, como por ejemplo en el ámbito de Netflix, cuando se generan estrenos de algunas series o de películas, hemos tenido picos de crecimiento del orden del 80%. Aquí visualizamos, para tener una idea de magnitud, cómo los tráficos han fluido y han crecido en las redes de acceso a Internet de los diferentes proveedores
en particular lo que estamos compartiendo para NetLife. Veamos un par más de plataformas. ¿Qué ha pasado con Google? La misma tendencia ha generado un crecimiento promedio que está en el orden del 30%, y en la misma medida Facebook con tanto más, presentando 35% de crecimiento. Al inicio, estas plataformas que despliegan contenidos y que despliegan contenidos desde la red ecuatoriana, porque los servidores están residiendo en data centers de proveedores ecuatorianos en el ámbito del acceso al Internet, hizo que al inicio el uso del acceso era en forma desordenada. Como no hay un manual para manejar pandemias y tampoco la sociedad estuvo advertida de lo que iba a suceder, el aprendizaje fue gestionándose conforme pasaban los días, entrando a la utilización en forma desordenada. Es así que se han presentado, por ejemplo, en este periodo, récords de jugadores en línea utilizando recursos de capacidad y compartiendo con otros servicios que tenían una relevancia productiva, como el teletrabajo y la teleeducación. Este tráfico, en promedio, terminó en la red ecuatoriana de todos los proveedores con un incremento del 30%. Para tener una idea de magnitud, este porcentaje de crecimiento se produce normalmente en un periodo de un año. Este crecimiento de tráfico hoy se generó en un trimestre y es un tráfico que se va a quedar. Esto significa, desde la parte del reto, que los proveedores de servicios tuvimos que desplegar infraestructuras e inversiones en forma acelerada y con limitaciones de movilidad para poder abastecer este gran pico de tráfico producto del encierro y del uso en diferente naturaleza en función de las necesidades de cada uno de los hogares. Este tráfico se incrementó y se quedó. De aquí en adelante tenemos que seguir haciendo proyecciones como base este tráfico en crecimiento. En el mes de abril, en unas encuestas que realizamos, decíamos, durante esta emergencia producida por el COVID, ¿qué actividades hacen ahora los miembros de su hogar que antes no hacían? En el 40%, evidentemente, dado lo que ya conocemos, se empezó a realizar tareas de teletrabajo y en el 30% de teleeducación. Aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con el resto de hogares y de personas que teniendo acceso a Internet no estaban teletrabajando al 100% y teleeducándose al 100%? Y esto obedece a razones de que no necesariamente todos los que tienen Internet genera o disponen de posiciones laborales que lo pueden hacer en forma remota. En el ámbito de las telecomunicaciones, por ejemplo, la gran mayoría es gente que tiene que estar trabajando en el campo, esperando el despliegue de infraestructuras, haciendo instalaciones de redes físicas como las redes ópticas, generando reparaciones producto de averías. En ese contexto, el resultado inicial producto de esta fase es que el 40%, más o menos, 40% en teletrabajo, 40% en teleeducación. Pero estos dos temas, estas dos actividades que normalmente no se venía haciendo, generó un nuevo hábito y un nuevo comportamiento de los usuarios, lo que generó también un reto en la provisión del servicio de acceso, porque sí, la calidad del servicio que está asociada a requerimientos regulatorios normativos
dispone, por ejemplo, que cuando uno tiene una avería, tiene un tiempo promedio de reparación de 24 horas. Esto era un estándar válido y seguía funcionando con normalidad en un contexto de hogar cuando no se utilizaba para estas actividades. Este hábito cambió y hoy la necesidad del usuario frente a esta nueva realidad de mercado hace que ya no se soporte estos tiempos. Y esto genera una cadena, podemos decir, de insatisfacciones, porque cuando tiene una avería, equivale a no estar trabajando o a no estarse educando. Tuvo una falta laboral o tuvo una falta a su medio de educación. Pero los recursos son finitos en términos logísticos y no se puede solucionar una avería en minutos, en horas, como sería lo deseable, porque esto genera costos. Por lo tanto, cuando uno está en ese tipo de insatisfacción producto de no tener la disponibilidad del servicio, empieza a generarse rellamadas y recomunicaciones a través de todos los sistemas bajo este contexto de una omnicanalidad digital que en la provisión de este servicio se ha tenido que acelerar y desplegar, con lo cual empezamos a tener problemas en la determinación de este servicio básico, transversal para toda la actividad de la sociedad y que genera un repensamiento y un remodelo en la prestación de este tipo de servicios. Más adelante voy a comentar de otras necesidades que se han ido generando producto de estos nuevos hábitos, de estas nuevas necesidades y de los nuevos usos. Sí, aquí prácticamente en esta fase de la pandemia, que todavía no hemos salido de las emergencias y hoy con semáforos y movilidades a medias, básicamente podríamos citar que aquí se han desplegado en forma agresiva bajo el concepto de la transformación digital, servicios como los que estamos presentando en la pantalla, pero antes de comentar alguno de ellos, déjenme dar una experiencia derivada de la compañía. La transformación digital no es sinónimo de adopción de tecnología. Aquí lo que se debe realizar y aceleradamente, que ya bien Juan lo comentaba y en las respuestas también las personas que nos están siguiendo, se requiere en forma urgente un cambio en la cultura organizacional, porque la transformación digital nace en la transformación del individuo. Y para que eso sea una realidad, lo que tenemos es que aceptar estos cambios que se han generado para poder estar inmersos en la solución que se han dado producto de estos nuevos requerimientos. Y esto no se puede generar de un día para otro. La tecnología sí lo podemos adoptar. Se crean VPNs, por ejemplo, para un ámbito de ciberseguridad, para hacer teletrabajo, requiriendo los ambientes de oficina, pero no se puede de un día para otro hacer ese cambio, romper ese mapeo mental que uno tiene de la forma como ha venido trabajando, laborando y pensando, y empezar a generar soluciones en una dimensión diferente. Complemento en lo del teletrabajo que ya se comentó bastante. Las nuevas habilidades gerenciales de supervisión, de estrategia incorporada a las instituciones, están asociadas y derivadas con la habilidad para poder definir adecuadamente los objetivos que debe cumplir cada una de las posiciones para poder medir resultados. Si no tenemos esa sensibilidad para poder definir adecuadamente los objetivos, mal podemos hacer una medición de resultados. Y en un ambiente distribuido como el que se ha generado hoy en día a través del teletrabajo, va a ser improductivo si es que uno no define adecuadamente lo que cada uno de los funcionarios de una institución debe hacer. Y por el otro lado,
definitivamente tener herramientas tecnológicas que nos permitan hacer ese monitoreo para poder en un seguimiento llegar a cumplir esos objetivos. En esa dimensión, en la medida que las empresas han entrado en un proceso de cambio de cultura para, desde la resiliencia y entendiendo la transformación que se debe hacer en las instituciones para seguir siendo actores de mercado, han salido mejor posicionados en esta fase y ha sido una de las ventajas competitivas en este periodo de pandemia. Solo por citar temas, hoy hay cómo abrir cuentas o corrientes o de ahorros a nivel de la banca, un tema que era vetado hasta hace muy poco en la mayoría del sistema financiero. En el ámbito de la educación, ni pensar. Aquí sí tenemos un severo problema porque la sociedad ecuatoriana en el 60% a nivel de hogares no tiene conectividad. Esto equivale a decir que si producto de este aislamiento social no podemos tener educación presencial, definitivamente se generó ya y con una forma muy evidente esta gran brecha social de aquellos que están conectados a los que sí estamos conectados. Se ha generado un gran problema que los actores en el contexto de la sociedad, especialmente partiendo desde la parte gubernamental con las políticas de Estado, políticas públicas, definiendo en qué momento se va a tener esta conectividad global para esta gran transformación digital que como política pública el Ministerio Rector ha lanzado para el Ecuador digital. Necesitamos saber bajo qué condiciones y en qué tiempos vamos a tener ese acceso universal para tratar de minimizar este efecto de una discriminación y la brecha social que nos está perjudicando en el desarrollo de la economía del país. Pequeños negocios se fueron metiendo agresivamente en el ámbito del comercio electrónico y especialmente se derivó este negocio del delivery, especialmente de alimentos, de medicinas, de alimentos de restaurantes pequeños y de una manera agresiva, pero al mismo tiempo sin orden, lo cual el comercio electrónico empezó a tener un sufrimiento y un colapso como concepto, porque los productos no llegaban los que uno seleccionaba y los tiempos tampoco eran los adecuados. Pero fue muy importante ese despertar y ese impulso para estos segmentos de negocios a través de la tecnología. Y el mayor impulsor, se dice que los cambios de cultura organizacional y de transformación digital tienen que venir desde el más alto nivel de las organizaciones bajo un liderazgo claro, profundo y comprometido. Pero aquí hubo un líder, lamentablemente llamado COVID-19, que generó esta transformación agresiva y efectivamente hoy en día estamos viendo los resultados de cómo la sociedad, a través de lo que conocemos como economía digital, está aportando en el contexto global de lo que significa el Producto Interno Bruto en el ámbito del país. Y un tema de entretenimiento, que es el que más colapso nos generó a nivel del uso de las herramientas de la conectividad del Internet, porque el entretenimiento fueron 24 horas y sin discriminación, lo cual nuevamente generó este gran reto de poder ir orientando servicios adecuada para satisfacer las nuevas necesidades, producto de los nuevos hábitos y por supuesto ir resolviendo problemas que están adheridos en este momento a la manera de cómo estamos haciendo las cosas. En todo caso, le combatimos al COVID y hicimos que saque la lengua porque la tecnología ahora es un nuevo modo de vida, es la continuidad que damos a nuestras tareas permanentes, diarias, cotidianas. Hicimos otra encuesta, sondeo a ver qué es lo que estaba pasando en una época de crisis. Y resulta que el Internet en los hogares está en quinto lugar. Las necesidades de esta encuesta determinan que
Primero es la luz, el agua, los alimentos, la vivienda y luego el internet fijo, porque luego tenemos productos de limpieza, teléfono fijo, telefonía móvil, ahí vamos asociando también al internet móvil. Y esto es una realidad que genera un nuevo reto y se sigue generando estos espacios para definir nuevos productos, una mejor forma de conceptualizar la logística, tratar de vía política pública también disminuir aranceles de todo lo que son los insumos de tecnología de información y comunicación, para que al bajar y atenuar la escala de costos, podamos tener precios en el mercado, que de paso se ha dicho, al ser un mercado en libre competencia, es el mejor regulador, es el que define precio y calidad, y los clientes tienen la opción para poder seleccionar a su proveedor. Pero aquí hay que hacer un trabajo conjunto, gubernamental e industria, para poder observar dónde están los cuellos de botella que nos permitan atenuar la escala de costos y poder dar ese gran concepto denominado asequibilidad a las tecnologías. En ese análisis y en la evaluación de los atributos de los productos y muy particular del acceso al Internet, el más relevante hoy se llama calidad, pero una calidad que está diseñada a nivel de los procesos, de la estrategia, del desarrollo de infraestructura. Lo que se asocia la calidad del servicio del producto se mide en el lado del usuario como la experiencia. Y esto definitivamente es lo que va a consolidar dentro de un mercado al mejor proveedor de servicio. Ya no medido por la tecnología, sino medido por la experiencia que le cause al usuario cuando está utilizando este servicio. Y hay otro reto adicional. Y no solamente es la conectividad, existen herramientas de productividad, de colaboración. Por supuesto, aquí cito solo algunos, no estoy haciendo publicidad y no podía faltar a Cisco Jueves, por el cual estamos desarrollando hoy este webinar. Es muy importante y lo manifestado que para poder generar en forma adecuada el teletrabajo y que tenga un control y una productividad, hay que soportarnos en herramientas tecnológicas, pero primariamente definiendo en forma clara, consistente, efectiva, cuáles son los objetivos que uno va a medir de la gestión de los colaboradores. Aquí citamos algunos adicionales, pero en definitiva hubo una explosión, solo por volver a hablar del comercio electrónico. El comercio electrónico hasta el año pasado en el país se movía alrededor de 1.700 millones. El trimestre asociado al decreto primario de la pandemia, el comercio electrónico se movió más o menos en 500 millones. Es casi la tercera parte de lo que se cumplía en un año completo, se hizo en este periodo de la pandemia. Esto definitivamente también vino para quedarse. Hay que seguir generando el ecosistema pertinente para que se desarrolle en forma agresiva este e-commerce en función especialmente de medios de pago, de seguridades informáticas. En el lado del e-government es importante todos estos anuncios y este avance que está dando el gobierno para poner los servicios gubernamentales a servicio de los ciudadanos. Todo esto es un derivado que continúa y ya no tiene regreso. Si algún detonante nos hacía falta para que en la sociedad ecuatoriana entremos en esta transformación digital, lamentablemente fue el COVID, pero por el lado amable, y si algo podemos rescatar, es que esto tuvo ya un despegue. ¿Qué rol adicionalmente le podemos asignar a los proveedores de Internet como un contexto de este foro? Que la tecnología es mejor cuando no estorba, cuando no se ve, cuando no es complicada. En esa línea, todo este conglomerado de herramientas que uno tiene que evaluar para apropiarse y a través de ese uso ser más productivo,
tener mejores oportunidades para investigar, para educarse, para entretenerse, tiene que ser intuitiva, transparente y silenciosa. Aquí yo creo que estos son los atributos que va a hacer posible que con este compendio de herramientas uno pueda avanzar en este tema del teletrabajo, que por ahora tiene opiniones divididas. Va a depender mucho de la actividad, va a depender en gran medida de lo que se quiere realizar en términos de la transformación digital para encontrar procesos y automatizarlos. Y aquí viene un reto no solamente para los proveedores de Internet, sino para las empresas en su conjunto, que hay que ir desarrollando con las universidades estas carreras, estas profesiones que conduzcan a que una vez que los sistemas hayan automatizado y se hayan generado en esta línea del reemplazo a la mano de obra, qué hacer con estas personas, porque no se trata de que la tecnología creada por el mismo hombre venga a destruir los puestos de trabajo, más aún en el momento en que estamos viviendo, donde sectores que por la naturaleza obvia de lo que está sucediendo, pues definitivamente han sido disminuidos en su posibilidad de elaborar. ¿Qué nos queda? Ser la vía para facilitar el desarrollo de las actividades, los proyectos, los sueños y en definitiva ayudar a mejorar la calidad de vida de los clientes. Nuestra misión está orientada en esa dirección y permanentemente y todo el tiempo estamos trabajando para poder conseguir estas declaraciones y llegar a ser actores para la transformación y el desarrollo de la sociedad y muy en especial ayudar a construir esta sociedad de la información y del conocimiento. ¿Qué debemos hacer? Generar productos, servicios que nazcan del mercado, estar enfocado en el cliente, estar permanentemente con el cliente, visualizar entornos adecuados de seguridad. La innovación es parte de esta transformación de la cultura organizacional. Uno no puede hablar de creatividad para que luego esas ideas que se pongan en práctica, porque con fines productivos nos van a ayudar a reducir costos, a incrementar ingresos y hablar de innovación, si antes no hacemos que a las personas se les movilice el hemisferio derecho del cerebro, por donde podemos estar hablando de creatividad. Este cambio de cultura organizacional, insisto una vez más, tiene que venir desde la transformación del individuo. ¿Qué tenemos como objetivo final? Definitivamente y permanentemente ir buscando esta mejoría en la experiencia del cliente para que si alguien va buscando un diferenciador de mercado que obedezca a la única ficha de un rompecabezas, tiene que ser por algo visible, cuantificable y medible para que tenga un atributo por la cual se le prefiera la contratación de un servicio. Y no solamente en contextos de soluciones desde el punto de vista del acceso, hay que ir creando productos tecnológicos como una canasta de servicios digitales que permita ese desenvolvimiento hoy desde el hogar, habida cuenta que NetLife es una empresa que está focalizada a dar servicios de acceso a Internet de ultra banda ancha en términos de hogares. Y aquí, desde el lado de los retos para los proveedores de Internet. Ciudades como Quito, que son ciudades verticales, tienen contaminación de espectro. Y la tecnología, en el momento que se va desarrollando e implementando, va creando, por ejemplo, ponemos como terminales ópticos para la comunicación hacia el Internet, equipos que tienen lo que se denominan dos bandas para poder transmitir hacia el lado inalámbrico por dos frecuencias, que si una está contaminada, la otra esté de mejor manera y poder mejorar esta experiencia de usuario. Pero en muchos de los casos, los dispositivos de los hogares solo trabajan en una frecuencia. Y ese limitante nos obliga a generar una solución
a través de cableados físicos. Entonces, fíjense cómo estos nuevos hábitos están orientando al desarrollo de nuevos productos y de nuevas formas de determinar el despliegue de estos servicios. A tener un cableado físico, lo que estamos haciendo es eliminando la interferencia del espectro para que pueda tener en su ambiente de teletrabajo o en su ambiente de entretenimiento conexiones que no tengan estas perturbaciones producto de saturaciones de espectro. Y esto va en una dirección que hay que ir caminando aceleradamente porque ya es una necesidad este tipo de soluciones. Es muy importante guiar, ser transversales para esta conformación de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad de la economía digital, ¿por qué no de la economía naranja a través de la creatividad? Porque ya nos vamos a transformar todos como individuos. En este mundo donde la información desborda por todo lado, partiendo de los datos, hay que ponerle un contexto para darle información y en el momento que esta información nos permita tomar decisiones, se transforme en conocimiento y eso es lo que estamos persiguiendo en el ámbito de esta gran construcción de esta sociedad de la información y del conocimiento que mucha falta nos hace acelerar hoy que ya hemos dado este gran paso producto y lamentablemente de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Bastante interesante. Voy a rescatar dos conceptos que mencionaste que me parecieron claves, que engloban toda tu presentación. La una es la adaptación de la tecnología y creo que esto es clave para todas las empresas y todos los colaboradores entender y va de la mano con lo que decías del cambio en la cultura organizacional y en el cambio de cada uno, pero va de la mano de la guía que te da cada empresa, ¿no? Esto me pareció súper importante. Y también rescatar que la tecnología es una nueva forma de vida, porque con estos dos conceptos creo que todo lo que dijiste y esta nueva era en la que estamos viviendo, tanto en lo personal como en lo profesional, se engloba en esto. La tecnología es la nueva forma de vida y hay que no tener miedo, sino más bien ver la mejor forma de adaptarla en nuestras vidas, obviamente teniendo todo lo que hablaste de seguridad y de otros temas que también nos tocó Juan en su presentación. Francisco, no sé si deseas que lancemos el sondeo. Lancemos el sondeo, que estaba tan apasionado hablando de algo que es intrínseco a la vida misma, me olvidé, así que haga el sondeo. Perfecto, ya se lanzó el sondeo, está en su pantalla a la derecha en la columna. ¿Cuál fue su experiencia de acceso a Internet durante el estado de excepción por el COVID-19? Mientras todos responden, vamos a dar paso al siguiente segmento del webinar, que es las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Juan. Realmente muy interesante este webinar. Creo que es ahorita necesaria la transformación digital post-COVID-19 para todas las empresas, tanto a nivel Ecuador como a nivel global. Bueno, ya veo que algunas personas nos han hecho preguntas en el segmento de preguntas y respuestas y también ya las ha respondido Juan, algunas. Sin embargo, voy a rescatar unas que puedas compartir con todos. Empecemos con una para Juan. Tenemos, puede ser para hacer una transformación digital eficaz, ¿con qué ayuda podríamos contar de parte de Cisco? ¿Qué herramientas recomendaría? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta ahí, que justo se la estaba respondiendo creo que fue Paul, ¿no? Que me escribió, si mal no recuerdo. Sí, bueno, hoy cómo estamos ayudando a las organizaciones. La verdad que las estamos ayudando a construir
la plataforma tecnológica que tiene dos grandes características, todo lo que es la seguridad y la inteligencia para la digitalización. Entonces, en ese sentido, las herramientas que les estamos dando están en 4 grandes áreas. Primero, tenemos todo lo que tiene que ver a reimaginar las aplicaciones, cómo moverse en este mundo multinube, cómo asegurar la experiencia, ¿no? La segunda gran área tiene que ver con la seguridad de los datos. La seguridad de los datos es muy importante y cómo construir estas soluciones de ciberseguridad para proteger los datos. El tercer gran punto es cómo transformar la infraestructura. Cuando uno va en un proceso de transformación digital, tiene que hacer una infraestructura de tecnología ágil, tecnologías de redes, tecnologías de cómputo, y ahí es donde estamos ayudando. Y el cuarto punto es empoderar los equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Es herramientas de colaboración como la que estamos utilizando en este momento, pero es mucho más amplio, ¿no? Para poder darle a los equipos de trabajo lo que necesitan, las herramientas para poder realizar sus actividades. Entonces, en esas grandes 4 áreas donde estamos ayudando a las organizaciones digamos, a transformarse digitalmente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Juan. Antes de pasar a una pregunta para Francisco, vamos con otra para ti, si te parece, que ya la respondiste, pero me parece importante ahorita destacarla, que es el apoyo al distanciamiento social en actividades de campus de educación superior parecen tremendamente difíciles de lograr. ¿Alguna experiencia que nos puedes compartir en eso? Sí, ahí hay un par de puntos, ¿no? El primero tiene que ver, el distanciamiento social claramente plantea varios desafíos, pero el primero es cómo ayudamos a que igualmente, así no sea físicamente, se pueda continuar con lo que es la educación. Entonces, estamos teniendo muchas experiencias con lo que tiene que ver el llevar soluciones como la que estamos usando en este momento para poder habilitar el aprendizaje virtual, ¿no? Ese es el primer gran punto. El segundo gran punto, para poder habilitar lo que tiene que ver con ayudar a los equipos administrativos, a las plantas de profesores, a que puedan colaborar con este tipo de herramientas de colaboración. Y después, en lo que tiene que ver más con la parte física, creo que lo importante, y es algo que estamos empezando a recorrer este camino, es cómo habilitar lo que les había comentado, los servicios basados en localización en las redes inalámbricas, para ayudar a tener analíticos de lo que está sucediendo en mi campus, ¿no? de educación, en el edificio de la universidad, y para ayudar en ese sentido a las políticas de distanciamiento social, ¿no? Acordémonos lo que tiene que ver con mapas de calor, con el monitoreo de la densidad de alumnos y el análisis de impacto. Esas son las grandes áreas, ¿no? Pero mucho tiene que ver con primero habilitar el aprendizaje virtual. Claro, creo que es lo más importante. Uh-huh. Y requiere también de mucha disciplina, ¿no? Esto ya en lo personal de cada persona, pero parece excelente. Por eso salió la cultura como un aspecto crítico, claramente. Sí, bueno, yo he hecho maestrías online pre-COVID y requiere mucha disciplina el poder realizarlo. Y no me imagino ahora que están obligados todos, ¿no? A hacerlo. Exactamente. Perfecto. No sé si ahora, Francisco, estás con nosotros para ver si vamos turnando a hacer una pregunta para Francisco. Aquí estoy, adelante. Perfecto. Tenemos varias preguntas para ti también. ¿Consideras que existe una reactivación del empleo en el área de tecnología? Ustedes han realizado reestructuración a nivel local. Fíjate que la tecnología es un segmento de la sociedad que es privilegiada. Uh-huh. Yo te diría que en la fase de la pandemia realmente era la industria que podía movilizarse inclusive en términos del toque de queda. Se ha reactivado en alguna medida y en forma desordenada en el sector. Por ahora todavía no existen despidos. Para que tengan una idea, la industria de telecomunicaciones en el país, en forma directa, indirecta e inducida,
genera alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Lo que sí debo comentar, aprovechando la pregunta, que sí estamos teniendo serios problemas de liquidez, producto de la prohibición a través de la resolución que existió en el ámbito regulatorio de no suspender servicios por falta de pago. Esta parte de no arreglarse en un tiempo corto, porque hoy existe la ley humanitaria que en principio no podríamos suspender servicios hasta, en el mejor de los casos, hasta octubre o quién sabe, noviembre. Esto sí sometería en una crisis severa a la industria como tal y ahí ya no podría tener la misma respuesta a la pregunta que tú estás haciendo en este momento. Claro. Bueno, sí, es bastante complicado, creo, la situación actual en todos los sectores, ¿no? Tenemos otra pregunta para Francisco. Para NetLife, ya sobre el uso o el tráfico, supongo, de Internet. Para NetLife, ¿se puede hablar de horas pico del uso de Internet de tal forma de reprogramar sus reuniones y que no se presenten fallas para la conectividad? Efectivamente, o sea, aquí hay tres grandes contextos. El uno es sobre el horario laboral, el otro es sobre el tema de educación y el otro es el de entretenimiento. En la mañana hay congestión y hay horas pico, hoy con los colegios, desde el punto de vista de la teleeducación y el teletrabajo. La tarde los picos disminuyen, la noche volvemos a tener picos donde realmente ahí funcionan las diferentes plataformas, los juegos, los Netflix, los Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, en general, los horarios tienen sus picos. En la mañana estamos en un pico más o menos desde 10:30, 11 hasta la 1 de la tarde, en la tarde de 4 a 6, en la noche tipo 10 de la noche. Entonces, si quieres tener una mejor performance, madrugue a hacer su video. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Ya tenemos los resultados del sondeo que los voy a compartir. La pregunta era, ¿cuál fue su experiencia de acceso a Internet durante el estado de excepción por el COVID-19? Tuvimos 181 respuestas. El 44,7% respondió muy bueno, el 41% bueno y el 14% regular. 25 personas regular. Nos da un gran espacio de mejoramiento, sin embargo, se ve que las redes soportaron definitivamente. Fíjense que son infraestructuras críticas y son dispersas, las redes físicas están de punto a punto desplegadas a través de todo el país, las inalámbricas tienen también sus temas. Me complace oír los resultados de la encuesta. Sin duda, estamos en este camino en general como industria y en particular como empresa de generar estos mejoramientos para suplir estas nuevas necesidades producto del nuevo hábito que se ha generado en el uso a través del hogar. Definitivamente, y hábitos que van a continuar, ¿no? Todavía. Sin duda. Mientras continuamos con las preguntas, voy a ir con otra pregunta para Juan. Les va a aparecer un sondeo, igual como los que hemos venido haciendo a la derecha, para poder evaluar cómo les ha parecido este webinar. Agradecemos mucho que lo respondan mientras continuamos con las preguntas. De igual manera, las personas que deseen realizar preguntas, tenemos todavía unos 10 minutitos, pueden realizarlo en la sección de preguntas y respuestas, donde estamos leyendo. Vamos nuevamente contigo, Juan. Veamos. Preguntan por las habilidades digitales que mencionaste. No sé si recuerdas en qué parte específicamente de tu intervención fue esto. ¿Nos podrías dar una recapitulación? Sí, creo que hablé de habilidades en varios puntos, algunos que tienen que ver entre lo que estamos haciendo en Ecuador con Networking Academy. Claramente es un programa de responsabilidad social corporativa que ayuda, digamos, a disminuir las brechas digitales. Y ahora, si vamos un poco más a lo que tiene que ver con las organizaciones,
primero creo que hoy día, digamos, las habilidades digitales deben estar en mayor o menor medida en cada uno de los colaboradores de la organización para poder llevar adelante, digamos, estos procesos de transformación. Así sea, para uno de los puntos más importantes que nosotros vemos, que es la adopción. Uno de los principales retos que nosotros vemos hoy día es cómo se realiza esa adopción tecnológica. Y especialmente, cómo cuando una organización adquiere una solución tecnológica, lo transforma en un caso de uso que realmente tenga impacto. O sea, no me sirve de nada comprar una plataforma de colaboración si no implemento webinars con una cadencia para que habilite el entrenamiento en línea. Entonces, mucho tiene que ver con el poder traer el traducir esas plataformas tecnológicas a adopción a casos de uso. Cuando vamos hoy día en habilidades digitales más duras, en lo que tiene que ver más tecnológicas, por decirlo de cierta forma, creo que ahí es importante ver que hay ciertas tendencias o ciertos lugares donde se ve un espacio de mejora. Desde el punto de vista de Cisco, uno de los que vemos, uno de los lugares donde vemos una mayor brecha entre lo que requiere el mercado y lo que realmente hay y que estamos trabajando para ayudar a construir esto, es el ámbito de la ciberseguridad. Hoy día, digamos, si uno ve la cantidad de amenazas que hay versus, digamos, la cantidad de profesionales de ciberseguridad en el mercado, todavía hay una brecha muy importante para trabajar. Entonces, es un espacio donde las organizaciones y la comunidad tecnológica creo que tiene que trabajar como para poder dar con esta demanda que al final del día, el otro día escuchaba una estadística, digamos, ciberseguridad está siendo el principal mercado, digamos, más rentable que otros mercados ilegales, por decirlo de cierta forma. Entonces, la gran amenaza está ahí, ¿no? Y es donde hay uno de los principales gaps de habilidades digitales. Entonces, eso para dar algunas ideas en lo que tiene que ver con lugares donde es bueno desarrollarse y tener en consideración también para la propia compañía. Claro, para la empresa y todo. Em, Uh-huh. no por hacer una propaganda directa, pero nosotros de aquí con Cisco Webex, la verdad es que a mí me encanta la forma, es una plataforma robusta, por decirlo así. Las cosas que puedes hacer son infinitas y con una gran seguridad. Entonces, tener ese tipo de herramientas para las empresas, la verdad es que es muy importante, muy necesario ahora. Correcto. Perfecto. De ahí te preguntan sobre, bueno, hablando ya que mencioné Webex, voy a mencionar esta pregunta. Si han pensado ofertar una solución de Webex Lite, una app básica gratuita con el fin de motivar al end user el uso de Webex. Correcto. Bueno, en principio yo les dejé ahí un link para donde está esta versión de Webex. Claramente Webex es una solución que justamente lo que permite es escalar al tamaño de la necesidad. Una de los grandes diferenciadores que tiene Webex, y esto ha sido un tema que si ustedes ven en la pandemia, ha surgido mucho interés por este tipo de herramientas que permiten colaborar de manera virtual. Webex desde la construcción tiene la seguridad integrada, porque han sido plataformas que han sido pensadas para ámbitos, digamos, corporativos, en el sentido de que en lo que tiene que ver con la protección de la información y la privacidad de las personas que ingresan. Y ese es un gran diferenciador. Entonces, y el otro gran diferenciador es el poder integrarse con las plataformas de colaboración. Entonces, como por ejemplo, yo en este momento estoy usando un equipo de video desde mi casa. Es un pequeño equipito de telepresencia. Entonces, poder integrarse en eso ayuda mucho en la experiencia. Y entonces, lo que sí, y hemos visto que hay desde, no sé, congresos, el G20 se reunió por Webex, por darle una idea, o sea, del nivel de seguridad, ¿no?
Pero también lo que hemos hecho es hemos sacado esta versión libre y ahí les dejé el link que pueden, ya es más para uso personal, si se quiere, no tanto corporativo, pero permite acceder a ciertos features de Webex también. Así que les dejé el link en el Q&A de este webinar. Perfecto, muchas gracias, Juan. Vamos con una última pregunta para Francisco y después les daré un espacio para que den un mensaje de cierre y terminar a tiempo el webinar. La última pregunta que veo, Francisco, para ti es, hablan también de la parte del entretenimiento que hablaste, de la distracción que es necesaria para poder afrontar el COVID-19 ahora que estamos un poco confinados. Y aquí pregunta Juan Carlos Mejía, ¿cuáles son los actores en el tema de conciertos virtuales? Hemos visto mucho como obras de teatro, las tradicionales que se daban en el CCI con la señora cuecana, actora, lanzas un viernes en la tarde y pues simplemente, y fue un éxito. Simplemente tú desde el entretenimiento de hogar estás accediendo a una obra de teatro en forma virtual, creo que valía $5 el acceso y cosas por el estilo. Por citar ejemplos, o sea, se están dando mucho en esta dimensión del entretenimiento. Y a propósito, muy pronto estaremos desplegando también servicios OTT, servicios de streaming, con contenidos para entretenimiento a través de las redes ópticas de la compañía. Era un ejemplo que antes no lo teníamos. ¿A quién se le ocurría participar en un evento de esa naturaleza vía virtual? Hoy y a futuro eso va a seguir continuando. Y en general, no solo entretenimiento, también eventos corporativos, de un montón de otras cosas que se dan igual por streaming, ¿no? Fíjate cómo hacen hoy, acá Juan se llama San Viernes. En lo presencial, San Viernes era tomar un poco de licor y todo. Hoy en lo virtual también se hace San Viernes. No me digan que no se han reunido todavía a hacer San Viernes. Pero sí es verdad, de manera virtual. Es una forma de hacer entretenimiento utilizando estos medios y lo que tenía pertinencia era generando tráfico sobre las redes de acceso. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, para ya terminar el webinar, agradecerles mucho tanto a Francisco como a Juan, realmente muy enriquecedoras sus intervenciones, lo que nos ayuda mucho al mundo empresarial acá en Ecuador. También agradecer a la plataforma colaborativa Cisco Webex. Si alguien desea obtener más información sobre esta plataforma, puede enviar un correo a ciscoteam.s@incomex.com. Y con esto doy paso para que den un mensaje de cierre. Juan y Francisco, podemos comenzar contigo, Juan. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por la activa participación en los polls, en las preguntas. Y como había empezado, ¿no? Desearles que todos se encuentren muy bien, cuídense mucho. Y desde el punto de vista de Cisco, realmente entendemos que este es un momento, digamos, realmente de excepción. Y como momento de excepción, acá todos podemos aportar un granito para salir adelante. Nosotros desde el punto de vista de Cisco, realmente desde el ámbito tecnológico, desde nuestro expertise de cómo conectar cosas, de cómo asegurar plataformas tecnológicas, de cómo correr aplicaciones, creemos que podemos ayudar, digamos, a las distintas organizaciones en el Ecuador. Así que desde ese punto, por favor, quedan abiertas las puertas para poder trabajar en conjunto y ir todos hacia esta recuperación de la que tan ansiadamente, para compartir esos viernes también ahí, Francisco, la próxima vez. Seguro. Cada uno de nosotros ansía. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias, Juan. Francisco, si quieres dar un mensaje Sí, de un cierre. agradecimiento especial, muy oportuno estos espacios. Mi recomendación en el ámbito empresarial y laboral, hay que comenzar definiendo adecuadamente los objetivos. Uno puede utilizar metodologías tipo OKR, donde permite tener los temas relevantes para luego
a través de resultados relevantes, ir cumpliendo con las actividades también relevantes o críticas. Adoptar una metodología y herramientas que sean aptas en función de negocio y de estrategia para poder hacer el seguimiento y el monitoreo. Y utilizar las redes ópticas de NetLife. Y les prometo que permanentemente estoy en esa obsesión de ir mejorando el servicio. Muchas gracias y que sean muy felices. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Juan. Afortunadamente yo soy usuaria tanto de los productos de Cisco como de NetLife, así que los recomiendo a los dos. Pero muchas gracias por su intervención. Igual muchas gracias a todos los participantes que se conectaron. Llegamos a tener casi 400 y en la hora y media 320 activos al mismo tiempo, así que es bastante amplia la conectividad que tuvimos y les agradezco mucho que tengan una muy buena tarde. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.